Bienvenidos a la clase de matemática con el tema conteo de triángulos. Bien, vamos a resolver algunos problemas de conteo de triángulos. Problema número 1. Calcular el número total de triángulos de la siguiente figura. Para empezar, triángulo llamamos a aquella figura que tiene tres lados, ¿no? Por ejemplo, esta figura tiene tres lados. 1, 2, 3. Vamos a contar todas las figuras que se puedan observar que tengan tres lados, ¿no? De todos los tamaños posibles. Entonces, en este problema nos piden el número de triángulos. Empecemos con el triangulito más pequeño. Fíjate, acá hay un triángulo, ¿no? Pequeño. Lo ponemos por aquí, va 1. Acá hay otro triángulo mediano. Tiene tres lados, 1, 2, 3. ¿Te das cuenta? Van dos triángulos. Claro, esta no es un triángulo porque esta figura tiene 1, 2, 3, 4 lados. Esta se llama cuadrilátero. Bien. Por acá tenemos otro triángulo, ¿no? Este es otro triángulo. Y finalmente esta es otro triángulo a la grande. Pues no hay más triángulos. En total, 4 triángulos. Problema número 2. Calcular el número total de triángulos de la siguiente figura. Veamos por acá, tenemos este tipo de figuras que dicen cuántos triángulos creen que hay. A ver, vamos a ver. Algunos dicen 3, otros 4, 5, 6. ¿Qué dicen? Bien, nos pide el número total de triángulos, ¿cierto? Generalmente los estudiantes, ¿qué hacen? Cuentan 1, 2 y 3 triángulos. Profesor, solamente hay 3, ¿no? Sin embargo, acá hay más de 3 triángulos. Veamos cuáles son estos triángulos. A ver, vamos a separarlo por acá. El primer triángulo sería esta. El siguiente triángulo vendría a ser este de aquí, ¿no? Tiene tres lados. Y el tercer triángulo, este de aquí. Este es lo que ven casi todos, ¿cierto? Acá son tres triángulos y son llamados triángulos simples, porque están formados solamente por un elemento, vamos a llamarlo así, o un espacio. Ahora vamos a contar los triángulos compuestos. Compuestos son aquellos triángulos que están formados por dos o más regiones simples. Por ejemplo, esta figura de aquí, me olvido de esta línea. Entonces, 1, 2, 3. Mira, esta figura es un triángulo, ¿cierto? Y está conformado por dos regiones simples. Entonces, ese triángulo se le llama compuesto. Voy a contar solamente esta, ¿ya? Un triángulo. Otra sería este otro triángulo, ¿sí? Lo traemos por acá. Es triángulos con dos regiones simples, ¿no? Cada una de ellas tiene dos regiones simples. No hay más con dos regiones, entonces ahora con tres regiones simples sería todo, ¿no? Todo es un triángulo. En total, tres triángulos llamados compuestos, que sumarían 3 y 3, 6 triángulos en total. Problema número 3. Calcular el número total de triángulos de la siguiente figura. Esta vez nos da otro tipo de figura. Acá les vamos a enseñar otro método para calcular el número de triángulos, ¿no? Podemos calcularlo a simple vista, ¿no? O sea, conteo directo, ¿no? Observando cuántos hay y lo tenemos. Pero podemos equivocarnos. Entonces, para evitar errores, vamos a llamarle a cada región simple una letra o un número. ¿Ok? Bien, entonces ese método se va a llamar método combinatorio. Entonces vamos a empezar por aquí. Vamos a llamarle a esta región una letra A, esta región una letra B, a esta región C y finalmente esta región D. Entonces vamos a proceder a contar el número total de triángulos primero con una letra. La región que fue marcada por A es un triángulo porque tiene tres lados. Mira, 1, 2, 3. Entonces vamos a ponerle A. B también es un triángulo. C, momento, es un triángulo. No es un triángulo, es un cuadrilátero, tiene cuatro lados. Entonces esta no lo voy a contar. D, sí, es un triángulo, ¿no? Tiene tres lados. Entonces con una letra solo tenemos tres triángulos. Con dos letras habrán triángulos. Entonces acá tienes que tener cuidado, tiene que ser ordenado. Si digo con dos letras, se recomienda empezar con A. Y las combinaciones empezando con A. Por ejemplo, A con B.
A con B es un triángulo, ¿no? Toda esta figura es un triángulo, A con B. Ahora A con C, no, esta no sale un triángulo. A con D es otro triángulo, A con D. Ya no hay A con alguien. Ahora vamos a B. B con A es la misma que A con B, es el mismo triángulo, entonces no puedo contarlo dos veces. Entonces me olvido de B con A. B con C, sí, B con C es otro triángulo, B con C. Listo, no hay más con B. Ahora vamos a C. C con B es la misma que B con C. Entonces faltaría acá C con D, ¿no? C con D es otro triángulo. D con C ya lo hemos contado. D con A también ya está, ¿no? D con A o A con D, que es lo mismo. No hay más. 4 triángulos de 2 en 2. De 3 en 3. A ver, estas 3, bueno, esa figura a simple vista no es triángulo. Estas 3 tampoco es un triángulo. Estas 3 no es triángulo. No hay triángulo con 3 regiones. Con 4 regiones que vendría a ser toda la figura, ¿no? Tiene 4 regiones simples. Es un triángulo. En total tenemos 8 triángulos. Esa es la respuesta. Problema número 4. Calcula el número total de triángulos de la siguiente figura. Uy, acá parece un poco más complejo. Pero no lo tengas miedo, ¿no? El método anterior fue interesante. Vamos a resolverlo de la misma manera con el método combinatorio. A cada región vamos a llamarle una letra. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Empecemos con una letra, ¿no? A es un triángulo, B también, C también, D también, E, F, G, H, I, J. Resulta que todas son triangulitos. En total, 10 triángulos. Ahora de 2 en 2. Recuerda empezando siempre con A, ¿ya? Para ser ordenado y no se te vaya a pasar una de ellas. A con B es un triángulo. A con C, ya no hay con A, me voy a B. B con A es la misma. B con D, me voy a C. C con D, C con D, C con A ya está. D con E no es triángulo. Me voy a E. E con D tampoco es triángulo. E con F tampoco. No hay. F con I. F con I. F con I. F con G. Es un triángulo F con G. Ya estoy en F. Ahora me voy a G. G con F ya está. G con H. G con H. Ahora H con G. Ya está H con G. Es la misma que GH. H con I. H con I por acá. I con F ya está. Es lo mismo que F con I, ¿no? Y con J no es triángulo. Ahora J con C tampoco es triángulo. Ya no hay más. Esa es todo. ¿Cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triángulos. Con 3 letras. A ver, estas 3 a simple vista no es un triángulo. Estas 3 tampoco. Allá. Claro, si te das cuenta, este es un triángulo, ¿no? Está formado por 3 regiones simples. Esta es una. Esta figura es otra. Esta figura es otra. Y finalmente esta otra figura. No hay más, ¿no? Con 3. Entonces empecemos por aquí. CDE. O C, CDJ, ¿no? Cualquiera de ellas. CDJ, ya. Empezamos por acá. CDJ es un triángulo. CDJ, aquí está. Luego CDE. CDE es otro triángulo formado por 3 regiones simples. EFI, otro triángulo con 3 regiones simples. FI, FIJ, 3 regiones simples. Y finalmente, contamos cuántos son, 4. Con 4 letras, ¿sabrán con 4 letras? Estas 4 letras es un cuadrilátero. Estos 4 no es un triángulo. Con 4 parece que no hay. A ver, 4 tampoco, por aquí tampoco es un triángulo. Estos 4 no hay. No hay triángulos con 4 letras. Con 5 letras, 1, 2, 3, 4, 5, tampoco veo con 5 letras, ¿no? Esta, por ejemplo, tiene 5 letras y es un cuadrilátero. Esta, por ejemplo, tiene 5 letras, también es un cuadrilátero. Bien, no hay con 5 letras. Con 6 menos, con 7 menos. Y se acabó. Tenemos que sumar solamente estas 3 cantidades. En total, 22 triángulos.
Problema número 5. Calcula el número total de triángulos de la siguiente figura. Esta figura es conocida. Esta figura lo van a ver en muchas veces, en muchos libros. ¿Cuántos triángulos creen que hay aquí? Vamos a hacer con el método combinatorio, ¿ya? Vamos a llamarle A, B, C a cada región simple. Entonces empecemos con una letra. A solo es un triángulo, ¿no? B solo también es un triángulo. Cada una de las letras forma un triángulo. En total son 5 triángulos. Ahora con dos letras, o sea, triángulos formados de dos en dos. De dos en dos. Por ejemplo, AB, esta figura de aquí es un triángulo. AB, BC, CD, DE. ¿Cuántos son? En total son 4 triángulos. Ahora con tres letras ABC. ABC, BCD es otro triángulo BCD. CDE es otro triángulo CDE. En total tenemos 3 triángulos. Con 4 letras. ABCD es un triángulo con 4 letras. ABCD, BCDE, no hay más. 4. Con 4 letras, 2 triángulos. Con 5 letras, bueno, todo es un triángulo grande, ¿no? Bien. Oh, qué sorpresa. ¿Te das cuenta de lo que está sucediendo acá? El número total de triángulos es, mira, 1 más 2 más 3 más 4 más 5. O sea, da lo mismo la suma de los números naturales del 1 al 5. ¿Qué hubiera pasado si acá colocaba 1, 2, 3, 4, 5? O sea, el número total de triángulos que hay en esta figura es lo mismo que sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5, ¿no? Bueno, eso se cumple en este tipo de figuras, solamente para este tipo de figuras. Obviamente que esta figura puede girar, ¿no? Ya, 15 triángulos en total. Siguiente. Bueno, es el mismo problema. Ahora les voy a mostrar colocando los números 1, 2, 3. ¿Qué sucede si hubiera más? Vamos a ponerlo en forma general n. Porque puede ser que haya hasta 10 o 20, 30, no sabemos, en forma general hasta n. Según el ejemplo anterior, el número total de triángulos que se calculaba o se encontró era igual a la suma de estos números, 1 más 2 más 3 hasta n. Por lo tanto, diremos el número total de triángulos en esta figura va a ser igual 1 más 2 más 3 hasta n, ¿cierto? Y ese 1 más 2 más 3 hasta n es la suma de los números naturales. Y la suma de los números naturales se puede calcular como n, esta última n, por ese n más 1 sobre 2. ¿Bien? Lo podemos tener como una fórmula, ¿ya? El número total de triángulos, n por n más 1 sobre 2, solamente para este tipo de figuras. Esta fórmula no lo puedes usar en cualquier figura, solamente este tipo de figuras, ¿ok? Bien. Entonces, según el ejemplo anterior, vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5. N vendría a ser ¿quién? 5, ¿no? Entonces el número de triángulos sería S5, 5 más 1 sobre 2. Primero acá lo que está entre paréntesis, 6 por 5, 30. Entre 2, 15. 15 triángulos en total. Te das cuenta que nos salió contando de 1 en 1, 2 en 2, 3 también nos salió 15, la misma respuesta. Bien, a veces es bueno usar la fórmula para no estar haciendo tanto proceso y te toma tiempo, ¿verdad? 6. Calcula el número total de triángulos de la siguiente figura. Fíjate acá, ¿qué hacemos? ¿Cuántos triángulos habrá en total? Vamos a tener que usar la fórmula porque veo que acá hay ese, ¿no? Se presta, ¿cierto? Pero hay que tener cuidado, mira, estas líneas de acá, si no hubiera estado estas líneas, estas 3 líneas, sería fácil de calcularlo, ¿cierto? Entonces cuando tienes este tipo de figuras lo puedes hacer en partes. Porque si lo llamas A, B, C, D a cada región simple y te pones a contar de 1 en 1, 2 en 2, 3 en 3, lo vas a lograr, pero vas a demorar mucho tiempo. Entonces vamos a hacer esta fórmula, pero para ello voy a hacerlo en dos partes. La primera va a ser todo esta y me olvido de estas 3 líneas. ¿Qué te parece? Y voy a contar cuántos triángulos en total se pueden formar en esta figura. Y a esta le tengo que agregar ahora los triángulos que se formarán con estas líneas de aquí, ¿cierto?
Entonces vamos a ver qué hacemos en esta figura, ¿no? Ya, para contar el número total de triángulos acá, siempre se recomienda que numeres, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De la misma manera en la otra figura. 1, 2, 3, 4. Listo. Entonces acá aplicamos la fórmula. El número de triángulos es n por n más 1 sobre 2. En este caso, n vendría a ser 6. 6 por 7 sobre 2. Y acá sería 4. 4 más 1, 5 sobre 2. 5 por 4, 20 entre 2. Acá hay 10 triángulos en total. Y acá el número de triángulos sería 6 por 7 sobre 2, 21. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Ajá, muy bien, alumno. Si usted se dio cuenta, acá algo está sucediendo. Hay un triángulo que se está contando 2 veces. Este triángulo de aquí se ha contado o ya está considerado dentro de estas 21. ¿Estamos de acuerdo? En toda esta figura hay 21 triángulos, incluido este triángulo de aquí. Pero este triángulo de aquí se vuelve a repetir aquí. Solamente esta grande, ¿eh? Nada más, me refiero a esta grande. Se vuelve a repetir, ¿te das cuenta? Es la misma. O sea, dentro de estas 10 está ese triángulo grande. O sea, en otras palabras, este triángulo grande ya no lo debo contar aquí. O sea, ya no habrían 10. En total, ¿cuántos? 9. A esta cantidad le tendré que sumar simplemente 9. Porque recuerda que esta grande ya ha sido contada aquí, ¿no? Entonces el número total de triángulos sería 21 más 10 menos ese triángulo que se ha contado 2 veces, ¿ok? Porque solo se debe contar una sola vez. La respuesta sería 30 triángulos. Gracias por la atención prestada. Nos vemos en las próximas sesiones.